Por lo que pudimos averiguar, un solo diputado nacional envió una nota a Carolina Stanley para preguntarle qué es lo que pasa con estos fondos, y es el diputado Pablo Cosiner, que está en línea con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, Oscar Correa le saluda. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cuándo le pidió a la ministra Carolina Stanley que se revean los fondos que envía Nación para asistencia social en la provincia de Salta? La primera vez lo pedimos en el marco del debate de la ley de emergencia alimentaria, ya de hace casi un mes. Cuando fue allí el debate, nosotros concretamente habíamos pedido que se incorpore un artículo específico sobre la necesidad de que la distribución de los fondos se rija por la emergencia alimentaria del año 2002, que fue prorrogándose sucesivamente. Ahí hablaba que la remisión de los fondos debía ser el 40% por índice de pobreza y el 60% por inflación. El oficialismo se negó a incorporar un artículo porque dijo que al prorrogarse esa emergencia ya tácitamente estaba previsto. Nosotros lo dejamos asentado allí, pero como yo tenía esa percepción de que esto podía quedar en un riesgo de no ejecutarse, presenté la nota hace más o menos una semana, un poquito más, donde le pido a la ministra Stanley dos cosas. Primero, que se convoque el Consejo Consultivo de Ministros de Provincia y de Nación, que obliga a la ley de emergencia alimentaria, concretamente el decreto reglamentario, que es el 108 del 2002, porque no puede haber ninguna política alimentaria que se ejecute en la Argentina que no tenga en cuenta las realidades, justamente de las regiones donde los niveles de pobreza son los más altos. Y en segundo lugar, que se produzca la distribución de los fondos con este criterio. El tema de hoy es que no solamente no hay actualización, sino que los fondos no se remiten. Llevamos aprobada la ley de refuerzo de partida. Todavía yo hablaba con la ministra de Salta antes de mandar la nota, a ver si habían sido convocados, a ver si habían recibido alguna partida adicional, y no, con lo cual hoy la provincia de Salta está haciendo un esfuerzo con fondos propios de más de 350 millones de pesos para el programa de emergencia alimentaria provincial, y la Nación no está aportando ni un solo peso de esa emergencia, teniendo en cuenta de que lo que se vive hoy en todo el país es producto de las políticas nacionales, porque las provincias no definen políticas económicas. Entonces, nos preocupa ese tema. Le hemos mandado una nota, o le he mandado una nota a la ministra, hasta ahora no he obtenido respuesta, y espero que esto se dé a corto plazo. Igualmente, esta semana nos avisaron de que teníamos que elevar los pedidos de informe para el jefe de gabinete, el ministro Marcos Peña, que estaría viniendo en el mes de octubre a informar al Congreso. También incorporé ese pedido a la jefatura de gabinete. Me parece que este punto es el más preocupante, ¿no? Porque sabido es qué tipo de política aplicó el gobierno de Mauricio Macri en materia económica y en materia social. Sabido es también que después del cachetazo de las PASO hay por lo menos otro discurso, buscando modificar aquello que se ha hecho hasta el momento, pero lo preocupante es que, pese a estos discursos, no hay novedades de que fuera a cambiar algo en los hechos, ¿no? Porque recién dialogábamos con funcionarios provinciales, ahora con usted, que han preguntado, pero ni siquiera la respuesta, como sí había sido en otras ocasiones, es estamos trabajando en eso, o es muy probable que se actualice tal o cual fecha. Ahora es silencio simplemente. Fue promulgar la emergencia y nada más por ahora. Sí, ¿por qué yo tomo la decisión de mandar la nota? Porque tengo el presentimiento de que por allí el gobierno nacional a veces toma estas decisiones, por ejemplo, de dejar que corra la ley de emergencia alimentaria, pensando fundamentalmente en los conflictos que se generan en Buenos Aires. Yo decía en la sesión donde se discutió la emergencia de que algunos piensan que la emergencia alimentaria o el conflicto por la emergencia alimentaria es si se corta la avenida 9 de Julio en Buenos Aires o si se corta el Metrobús. Y mi preocupación que esta emergencia alimentaria termine siendo un proceso de negociación entre una ventanilla del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y determinadas organizaciones sociales que protestan en Buenos Aires, y que para tener la ciudad de Buenos Aires tranquila, estos fondos vayan a esa negociación.
yo decía allí que la inmensa mayoría de familias argentinas que están con problemáticas vinculadas a los niveles de pobreza o acceso a la alimentación o a los medicamentos están pacíficamente sufriendo esta realidad en sus lugares de origen con sus familias. No tienen la posibilidad de ir a protestar a Buenos Aires. Entonces, además me parece que lo más lógico es que estos fondos se canalicen institucionalmente, que sean las provincias y los municipios junto con el Estado Nacional, que garanticen que llegue a la casa de cada uno de los habitantes que requieren este aporte, vía las escuelas, vía los comedores, vía los merenderos, porque es ahí a donde hay que llegar, ¿no? A veces pasa, y esto lo consultábamos y lo hablábamos con muchos legisladores de provincias, que en las mismas provincias vos te enterás que determinadas organizaciones manejan determinada cantidad de asistencia por afuera de la institucionalidad, y son procesos de negociación que se abren desde esas organizaciones con el gobierno nacional. Entonces así no se va a resolver el problema de la emergencia alimentaria. Esto tiene que ser muy institucional, más allá de reconocer la tarea que muchas organizaciones sociales hacen, que me parece positivo, pero siempre eso es muy limitado. Hay que hacerlo realmente universal para aquellas personas que están en este tipo de situación, con parámetros muy objetivos, no discrecionales. Ahí es donde me preocupa, que estos fondos sean manejados discrecionalmente por el gobierno nacional en esos procesos de negociación de conflictos, ¿no? Y no decir, bueno, a ver, en el territorio de la Argentina, ¿a dónde tenemos que apuntar? Porque objetivamente vos tenés los datos de nivel de pobreza y los datos de coparticipación, que por algo la emergencia del año 2002 determinaba que esos eran los criterios que habían que tomar para la distribución de los recursos. Bueno, esperemos que haya respuesta. La verdad que muchas esperanzas, más con un proceso electoral de por medio, no tengo, pero veremos qué es lo que sucede. Está bien, pero yo asumí este desafío de seguirlo hasta el final a esto, porque yo también obviamente coincido con vos que hay mucha cuestión electoral metida aquí al medio, mucho anuncio que está haciendo ahora el presidente con estas 30 reuniones o 30 plazas en 30 días, que sí. Digo yo, si tiene la solución de los problemas de la Argentina hoy, lo podría empezar a aplicar ahora, porque él no es candidato solamente, es presidente. Entonces, yo creo que hay que seguir, porque nosotros del Congreso hemos autorizado un refuerzo del 50% de partidas alimentarias, que de acuerdo al estudio que está en el Congreso de la Oficina de Presupuesto de la Nación, estaría llegando a los 4.000 millones de pesos aproximadamente. Pesos más, pesos menos. Yo quiero saber a dónde va a ir a parar eso. Porque, digamos, nosotros tenemos la responsabilidad de los índices de pobreza que han sido publicados hace muy pocos días, la región NOA, la región NEA, por los problemas estructurales que tiene nuestro país. Están en las peores situaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de seguir esto hasta el final, porque no es cuestión de que hayamos aprobado una emergencia alimentaria para que esos fondos sean utilizados discrecionalmente en función de una negociación de tipo política, que tiene que ser objetivamente, y que esos fondos lleguen a las familias que lo necesitan. Cociner, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a vos, hasta luego. Por favor.